¿Por qué tantos católicos salen de misa con más peso que cuando entraron? Queridos hermanos y hermanas, esta pregunta ha resonado en mi corazón a lo largo de décadas de ministerio sacerdotal. ¿Cuántas veces he escuchado en confesión, cuántas veces he visto en los ojos de devotos fieles este dolor profundo y desconcertante? Personas que aman a Dios, que asisten fielmente a la Santa Misa, que reciben la comunión con reverencia, pero que al regresar a casa sienten algo inexplicable, una resistencia, un peso, problemas que se intensifican justo después de haber estado en presencia del Santísimo Sacramento, hijos que discuten, cónyuges que discuten, enfermedades que empeoran, pensamientos que perturban, y la pregunta que atormenta el alma de estas personas es siempre la misma. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué después de estar contigo en misa siento que todo empeora? Si esto resuena en tu corazón ahora mismo, si ya has vivido esta experiencia angustiosa de salir de la iglesia sintiéndote más atacado que protegido, más perturbado que en paz, necesito que escribas en los comentarios ahora mismo: Dios es fiel. Escribe esta declaración de fe, porque lo que voy a compartir contigo hoy puede ser exactamente la respuesta que tu alma ha estado buscando. Ve ahora, escribe en los comentarios que Dios es fiel, y permanece conmigo, porque esta palabra no es mía, es una palabra que viene de las Sagradas Escrituras y puede transformar por completo tu experiencia en la casa del Señor. Lo que voy a revelar hoy no es conocimiento que yo haya inventado o imaginado. Ha estado escrita en la palabra de Dios desde tiempos antiguos, pero ha sido olvidada, ha sido descuidada, ha sido dejada de lado por la prisa del mundo moderno, que ha contaminado incluso nuestra forma de buscar lo sagrado. En Eclesiastes capítulo 5, versículo 1, la Escritura nos manda claramente: mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. Mantén el pie. ¿Has estado pensando en lo que esto significa? ¿Por qué el Espíritu Santo inspiraría al escritor sagrado a advertirnos específicamente sobre nuestros pies, sobre nuestra entrada, sobre el momento en que cruzamos el umbral del templo? Porque está ocurriendo algo profundamente importante en ese instante, algo que la mayoría de nosotros no entendemos, y porque no entendemos, abrimos puertas que no deberíamos abrir. Hermanos míos, en décadas de ministerio sacerdotal he visto un patrón que se repite con dolorosa frecuencia. Las personas que deberían estar protegidas por la gracia de los sacramentos viven bajo un ataque espiritual constante. Las personas que comulgan cada semana se sienten más vulnerables que las que ni siquiera asisten a la iglesia. Los hogares que deberían estar protegidos por la presencia eucarística experimentan perturbaciones inexplicables. Y la causa, queridos, no está en la ausencia de Dios. Dios está presente. El problema radica en cómo nos presentamos ante esta presencia. Está en la brecha que hemos dejado abierta. Está en el error que cometemos en los primeros segundos, en los primeros pasos que damos al entrar en la casa del Señor. Lo que ocurre es que hay un antagonista real en esta historia. Las Escrituras nos enseñan en Efesios capítulo 6 que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro. Y este enemigo de nuestras almas, este adversario que busca robar, matar y destruir, conoce muy bien la ley espiritual. Sabe que el momento de entrada al templo es un momento de vulnerabilidad cuando no estamos preparados. Sabe que si logra establecer una posición en ese primer momento, puede robar toda la gracia que recibiríamos durante la celebración. Sabe que una puerta abierta en la entrada se convierte en un camino claro para atacar más adelante. Y nosotros, por ignorancia, le hemos facilitado el trabajo. Sé que esto puede sonar demasiado fuerte. Sé que puede causar molestias. Pero debo decir la verdad, porque amo vuestras almas, y no puedo imaginar que el pueblo de Dios
perezca por falta de conocimiento. Si sientes en tu corazón que esta palabra es para ti, que Dios te ha traído a este momento para escuchar algo que necesitabas entender, quédate conmigo hasta el final. No abandonéis este mensaje, porque cada palabra que se pronunciará ha sido preparada en oración, se ha basado en las Sagradas Escrituras, ha sido confirmada por décadas de experiencia pastoral. Quiero que entiendas algo fundamental hoy. Sé que muchos de vosotros estáis viviendo esta experiencia que he descrito y no podéis entender la causa. Sientes que estás haciendo todo bien, pero los resultados son incorrectos. Vas a misa, confiesas tus pecados, te comungáis con el cuerpo de Cristo, pero la paz no llega. La protección parece fallar, la bendición parece bloqueada, y la culpa te carcome porque piensas que el problema está en tu indignidad, en tu falta de fe, en algún pecado oculto que no puedes identificar. Pero ¿qué tal si te digo que el problema no es ninguno de estos? Y si el problema es simplemente que nadie te ha enseñado nunca la verdad sobre lo que ocurre en los primeros segundos cuando cruzas la puerta de la iglesia. Hoy, queridos hermanos y hermanas, voy a revelar algo que cambiará por completo la forma en que vais a misa. Compartiré contigo una verdad oculta, no porque sea secreta, sino porque ha sido olvidada. Una verdad que está en las Escrituras, que está en la tradición de la Iglesia, que siempre ha sido practicada por los santos, pero que se ha perdido en medio de la prisa de nuestro tiempo. Esta verdad concierne a un ritual, una práctica, una postura espiritual que debería ser tan natural como respirar, pero que abandonamos. Y este abandono ha sido costoso. Nos ha costado nuestra paz, nuestra protección, nuestra capacidad para recibir plenamente lo que Dios quiere darnos en la celebración eucarística. La Sagrada Escritura nos dice en Salmos capítulo 100, versículo 4. Entra en sus puertas con acción de gracias, entra en sus cortes con himnos de alabanza. ¿Ves? No solo lo dice, entra. Dice que entra de una manera específica, con acción de gracias, con elogios, con una postura preparada. Hay instrucciones claras sobre cómo debe ser nuestra entrada. Esto no es una sugerencia casual, es un mandato divino sobre cómo acercarse al lugar donde el cielo y la tierra se encuentran. Pero ¿cuántos de nosotros hacemos esto? ¿Cuántos de nosotros cruzamos la puerta de la iglesia ya en actitud de adoración, ya en una postura de gratitud, ya espiritualmente preparados para el sagrado encuentro que tendrá lugar? ¿O entramos como si estuviéramos entrando en cualquier lugar, pensando en las preocupaciones del día, mirando el móvil, hablando de asuntos triviales, completamente desconectados de la realidad espiritual de ese territorio? Lo que compartiré con vosotros a lo largo de este mensaje está organizado como un viaje de descubrimiento. Caminemos juntos por las Escrituras, veamos la tradición de la Iglesia, examinemos la experiencia de décadas de ministerio sacerdotal. Primero, entendamos qué es realmente el templo y por qué no es un lugar común. Entonces, entenderemos el coste de la ignorancia espiritual y cómo abre puertas al enemigo. A continuación, descubramos qué enseña la Biblia sobre la preparación antes de los encuentros con Dios. Revelemos la armadura espiritual que ha sido olvidada. Vamos a desentrañar la razón de los ataques después de la misa. Y por último, aprendamos exactamente cómo debemos prepararnos para entrar en la casa del Señor. Al final, rezaremos juntos una poderosa oración de consagración y protección. Pero antes de continuar, necesito pedir algo. Si este mensaje te toca el corazón, si sientes que Dios te habla a través de estas palabras, demuestra tu compromiso con aprender la verdad. Deja tu me gusta en este vídeo como declaración de que quieres saber qué enseña la Escritura. Suscríbete a este canal como forma de protección contra la ignorancia espiritual.
porque seguiré trayendo enseñanzas que la iglesia mantiene, pero que muchos no conocen. Y activa la campana de notificación para que no te pierdas ninguna revelación que Dios quiera darte a través de esta palabra. No es una petición vacía, es un compromiso espiritual. Cuando te inscribas, le estarás diciendo a Dios que quieres crecer, que quieres aprender, que ya no quieres vivir en la ignorancia que te ha costado la paz. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser la respuesta a que tu alma ha estado esperando tanto del Señor. He dicho en muchas ocasiones que es en los pequeños detalles, en los momentos que parecen insignificantes, donde Dios obra las mayores transformaciones en nuestro camino espiritual. La forma en que entras en la iglesia puede parecer un detalle menor, pero es un detalle que determina todo lo que vendrá después. Así que quédate conmigo hasta el último momento. Al final, rezaremos juntos una oración de entrega de nuestros corazones al Padre, y este puede ser el momento en que todo empiece a cambiar para ti. Ahora, déjame llevarte más a fondo en esta comprensión. Tenemos que empezar por los fundamentos. Necesitamos entender qué es realmente la iglesia, el templo, la casa de Dios, porque si no entendemos la naturaleza de este lugar, no entenderemos por qué nuestra entrada es tan importante. La iglesia no es solo un edificio hermoso donde nos reunimos los domingos. No es simplemente un espacio social donde conocemos a otros católicos. La iglesia es territorio sagrado. Es un lugar diferente donde el cielo y la tierra se tocan. Es un espacio consagrado donde la presencia de Dios habita de manera especial y manifiesta. La Sagrada Escritura es muy clara al respecto. En Habacuc capítulo 2, versículo 20, el profeta declara: «El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante él». Observad la solemnidad de esta declaración. El Señor está en su templo sagrado. No lo fue, no lo será, sí lo es. Presente, presencia real. Y la respuesta adecuada de toda creación es guardar silencio, reverenciar, reconocer que algo extraordinario está ocurriendo en ese lugar. Cuando entras en la Iglesia Católica, donde el Santísimo Sacramento está presente, en el tabernáculo, no entras en un lugar vacío esperando a que Dios aparezca. Estás entrando donde Dios ya está. Estás pisando un territorio donde el Rey del universo ha establecido su trono. Y esto lo cambia todo. A lo largo de las Sagradas Escrituras vemos este concepto del umbral sagrado. El umbral es el momento de transición entre lo profano y lo sagrado, entre lo ordinario y lo extraordinario, entre el mundo y la presencia de Dios. Y siempre, cada vez que uno se acerca a este umbral en las Escrituras, se requiere una postura adecuada. ¿Recuerdas a Moisés? En Éxodo capítulo 3, versículo 5, cuando Moisés se acerca a la zarza ardiente, Dios le dice: «Quítate las sandalias, porque el lugar donde estás es tierra sagrada». Aún no había entrado en el lugar, seguía acercándose, pero ya había una demanda de reverencia, ya había necesidad de reconocer que este territorio era diferente. Moisés tuvo que quitarse las sandalias, tenía que tocar con sus pies descalzos la tierra santificada por la presencia divina. Tenía que sentir físicamente que estaba dejando atrás lo ordinario y entrando en lo sagrado. Y si esto era cierto antes de un arbusto en el desierto, ¿cuánto más lo es cuando entramos en el templo, donde el propio cuerpo de Cristo permanece presente en el tabernáculo? Si Moisés tuvo que prepararse solo para escuchar la voz de Dios, ¿cuánto más necesitamos prepararnos para entrar donde Dios habita corporalmente bajo la especie eucarística? Lo que intento haceros entender, hermano, hermana, es que cruzar la puerta de la iglesia no es un acto neutral.
No es como entrar en tu casa, entrar en el mercado, entrar en cualquier establecimiento normal. Es un pasaje que requiere una postura espiritual específica. Es una transición que requiere una preparación consciente. Es un momento sagrado que no puede tomarse a la ligera. Cuando cruzas esa puerta sin la preparación adecuada, sin la conciencia adecuada, sin la reverencia necesaria, no estás siendo simplemente informal. Estás violando la ley espiritual, estás ignorando la instrucción divina, y esta violación, aunque sea por ignorancia, tiene consecuencias. Pero aquí está el problema que he observado durante tantos años de ministerio. La ignorancia espiritual se ha convertido en una epidemia en nuestros días. La gente buena, sincera, gente que ama a Dios, vive en la oscuridad sobre verdades fundamentales de la fe. Y el profeta Oseas nos había estado advirtiendo sobre esto durante miles de años. En Oseas, capítulo 4, versículo 6, Dios lamenta a través del profeta: «Mi pueblo perece por falta de conocimiento». No perece por falta de templos, no perece por falta de sacramentos. Muere por falta de conocimiento. Esta ignorancia no es inocente, queridos. Es una puerta abierta al enemigo de nuestras almas. Cuando no sabemos cómo proceder, cuando no entendemos las leyes espirituales que rigen nuestra relación con lo sagrado, dejamos lagunas que el adversario aprovecha. Y lo más trágico es que llevamos años haciendo esto. Décadas enteras de prácticas erróneas generan consecuencias acumuladas sin que entendamos el origen. La persona asiste fielmente a la iglesia, pero vive bajo ataques constantes. Recibe la comunión cada semana, pero no experimenta paz. Reza novenas enteras, pero no recibe respuesta. Y nunca jamás se te ocurre que el problema puede estar en la forma en que empiezas todo el proceso, en cómo cruzas esa puerta. A lo largo de mi ministerio sacerdotal he conocido innumerables casos como este. Recuerdo a una anciana que llevaba más de 50 años yendo a misa. 50 años, imagina. Fidelidad admirable. Pero su vida estuvo marcada por constantes perturbaciones. Insomnio, pesadillas, conflictos familiares que nunca se resolvieron, una sensación permanente de pesadez espiritual. Vino a verme desesperada, diciendo que no entendía por qué Dios permitía todo eso cuando ella era tan devota. Hablamos largo y tendido, rezamos juntos, y empecé a investigar su rutina espiritual. Cuando le pregunté cómo se preparaba para la misa, se quedó confundida. ¿Preparación? Simplemente fue. Él llegó, entró, se sentó, participó. Nadie le había enseñado jamás que debía prepararse, rezar antes de entrar, proteger su pie como ordena la Escritura. Empecé a enseñarle. He explicado lo que ahora te estoy explicando. Se lo mostré en las Escrituras. Le indiqué cómo rezar antes de que entrara por la puerta. Y queridos, la transformación fue extraordinaria. En cuestión de semanas, ella estaba informando de cambios profundos. La paz empezó a llegar, los conflictos han disminuido, el peso espiritual se disipó. No porque Dios hubiera cambiado, no porque los sacramentos hubieran adquirido nuevo poder, sino porque por fin estaba haciendo lo que la palabra siempre enseñó que debía hacerse. No fue un caso aislado, he visto repetir el mismo patrón incontables veces. El problema es no asistir a la iglesia. El problema es la forma en que lo abordamos, y esto debe quedar absolutamente claro en tu corazón hoy. Si sientes que esta palabra revela algo importante para tu vida, si el Espíritu Santo está tocando tu conciencia ahora mismo, necesito que hagas algo. Para que este mensaje llegue a más personas que necesiten escucharlo, dejad vuestro like ahora mismo. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo enseñanzas que pueden transformar tu camino con Dios. Y escribe en los comentarios: Dios me protege. Escribe esto como una declaración de fe, reconociendo que la protección divina está disponible, pero debe activarse por la forma correcta de acercarse a lo sagrado.
Volvamos ahora a ese versículo que cité al principio y que es clave para todo lo que estamos enfrentando. Eclesiastés capítulo 5, versículo 1. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. Este mandamiento no puede ser ignorado. No puede tratarse como una sugerencia opcional. Mantén el pie. Cuidado con la entrada. Presta atención al momento en que cruces el umbral. ¿Por qué? Porque en ese momento, gran parte de lo que ocurrirá durante toda la celebración está definido. En esos primeros segundos, estableces una postura espiritual que o bien allana el camino para que la gracia fluya, o crea un obstáculo que bloquea la bendición. Ahora quiero profundizar aún más en esta comprensión. Quiero mostraros que el patrón bíblico siempre ha implicado preparación antes de los encuentros con Dios. Esto no es mi invención. No es una tradición que alguien haya creado por capricho. Es una revelación constante que atraviesa toda la Sagrada Escritura. En el capítulo 2 de Timoteo, versículo 8, el apóstol Pablo escribe: «Quiero que los hombres oren en todas partes, levantando manos santas». Observa la expresión, manos sagradas, no cualquier mano, no manos sucias del mundo, santo cielo. Esto implica preparación, purificación, consagración antes de acercarse a Dios en oración. Mira a los sacerdotes del Antiguo Testamento. Antes de entrar en el tabernáculo para ministrar ante el Señor, se realizaba un elaborado ritual de lavado. Se lavaban las manos, se lavaban los pies y se purificaban ceremonialmente. No era formalismo vacío. Era el reconocimiento de que servir en el lugar sagrado requería una preparación específica. No se podía simplemente pasar de las actividades mundanas directamente a la presencia divina. Hubo una transición necesaria, hubo un momento de preparación que separó lo ordinario de lo sagrado. ¿Recuerdas cuando Dios estaba a punto de revelar los 10 mandamientos al pueblo de Israel en el monte Sinaí? En el capítulo 19 de Éxodo, vemos a Dios ordenando al pueblo que se consagre, que lave sus ropas y que se prepare para 3 días antes de descender sobre la montaña. 3 días de preparación para un encuentro con Dios. 3 días reconociendo que no se acerca al Altísimo de ninguna manera. Había seriedad, había reverencia, había comprensión de que lo sagrado exige una postura adecuada. Y luego tenemos esa poderosa palabra del Salmo 24, versículos 3 y 4, que pregunta: ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su lugar sagrado? Y la respuesta llega inmediatamente: aquel que es limpio en manos y puro de corazón. ¿Ves el patrón? ¿Ves la consistencia? Acercarse a Dios siempre ha requerido preparación. Siempre ha exigido limpieza, siempre ha exigido ser conscientes de que dejamos lo profano para entrar en lo sagrado. ¿Pero qué hemos estado haciendo estos días? Entramos en la iglesia como si estuviéramos entrando en la panadería. Entramos por la puerta hablando del partido de fútbol. Cruzamos el umbral pensando en la conversación que tuvimos en casa. Entramos en el lugar sagrado con la mente llena de preocupaciones sobre el trabajo, el dinero, los problemas familiares. No hay transición, no hay preparación, no hay momento de consagración. Acabamos de entrar. Y entonces nos preguntamos por qué la misa nos parece vacía, por qué no sentimos la presencia de Dios, por qué nos vamos por donde entramos o incluso peor. La palabra siempre ha requerido una postura preparatoria. La entrada casual en lo sagrado nunca ha sido aceptable. Y si esto era cierto en el Antiguo Testamento, cuando la presencia de Dios habitaba simbólicamente en el templo, cuanto más es cierto ahora que tenemos la presencia real de Jesucristo en el tabernáculo. Si quienes se acercaron a sombras y figuras necesitaban prepararse, cuánto más lo hicimos nosotros que nos acercamos a la realidad plena.
Lo que intento haceros ver es que hay algo específico que deberíamos hacer y no lo hacemos. Hay prácticas olvidadas, hay verdad descuidada, hay mandamientos ignorados que están costando nuestra paz y nuestra protección. Siento que Dios quiere revelarte algo especial en este vídeo. Esta no es una palabra genérica para las multitudes, es una palabra específica para tu alma en este momento. Quédate hasta el final, hermano, hermana. No abandones este mensaje ahora, porque lo mejor está por venir. Lo que revelaré en los próximos momentos puede ser exactamente la clave que falta para que tu vida espiritual experimente por fin la plenitud que Dios siempre ha querido darte. Esta palabra es para ti. Ahora hemos llegado al momento en que necesito revelar algo que cambiará por completo vuestra comprensión de la misa. Lo que voy a compartir contigo no es una devoción opcional que puedas elegir practicar o no según tu preferencia. Es un escudo espiritual obligatorio. Es una protección necesaria. Es una armadura que no puedes dejar de llevar si quieres estar seguro en la casa del Señor. Orar antes de entrar en la iglesia no es una costumbre piadosa, especialmente para personas devotas. Es un requisito básico para todo católico que desea experimentar plenamente la gracia que Dios quiere derramar durante la celebración eucarística. ¿Recuerdas ese versículo que cité al principio de este mensaje? Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. Durante años leí este texto y lo interpreté como un consejo prudente, como una sugerencia sabia para quienes querían profundizar en su vida espiritual. Pero, queridos hermanos y hermanas, esto no es un consejo, es un mandamiento, es un orden divino. Mantén el pie. Cuidado con la entrada. No cruces este umbral sin una preparación consciente y deliberada. El Espíritu Santo inspiró estas palabras no como una recomendación amable, sino como una instrucción necesaria para nuestra protección. ¿Qué significa conservar el pie? Significa velar por nuestro estado espiritual en el momento de la entrada. Significa no permitirnos cruzar esa puerta con el corazón aún apegado a las cosas del mundo. Significa pasar conscientemente de un territorio profano a un territorio sagrado. Significa rezar, consagrarnos, preparar nuestro alma para el encuentro que está a punto de tener lugar. Y cuando no hacemos eso, cuando entramos de todos modos, estamos desobedeciendo el claro mandato de las Escrituras. No es un pecado mortal, pero es negligencia la que tiene graves consecuencias para nuestra vida espiritual. Me gustaría presentaros un maravilloso modelo de preparación que la Iglesia ha guardado durante siglos. Santo Tomás de Aquino, ese gran doctor de la Iglesia cuya sabiduría iluminó a las generaciones, compuso una oración específica para ser rezada antes de la Santa Misa. No era un hombre supersticioso, no era una persona que inventara devociones innecesarias. Fue un teólogo brillante que comprendió profundamente las leyes espirituales y sabía que debía prepararse antes de celebrar o participar en el sagrado sacrificio. Su oración comienza así: Dios Todopoderoso y Eterno, he aquí, me acerco al sacramento de tu Hijo unigénito, nuestro Señor Jesucristo. Me acerco como una persona enferma en busca del médico de la vida, como una persona impura hacia la fuente de la misericordia, como un ciego a la luz de la claridad eterna, como una persona pobre y necesitada ante el Señor del cielo y la tierra. Observa la postura de esta oración, aborda el reconocimiento de la necesidad, se acerca a declarar dependencia, se acerca confesando su indignidad, pero confiando en la misericordia. Esto es una preparación adecuada.
Esto es una entrada consciente en lo sagrado. Y si Tomás de Aquino, un hombre santo y sabio, sentía la necesidad de prepararse de esta manera, ¿quiénes somos nosotros para entrar con naturalidad, como si estuviéramos entrando en un lugar común? Permíteme usar una imagen que pueda ayudarte a entender la gravedad de esto. Imagina a un soldado que va a la batalla. Sabe que se enfrentará a un enemigo real y peligroso. Sabe que su vida está en peligro. ¿Simplemente se iría de casa y correría al campo de batalla sin ponerse la armadura? ¿Se enfrentaría al oponente sin escudo, sin casco, sin ninguna protección? Sería una locura total. Sería suicidio. Todo soldado sensato lleva su armadura con cuidado antes de entrar en combate. Revisa cada parte, asegúrate de estar protegido, y solo entonces avanza. Queridos, cada vez que vamos a misa, entramos en el campo de la batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas está allí no para adorar, sino para robar. Las Escrituras nos enseñan en la parábola del sembrador que el malvado viene inmediatamente para quitar la palabra sembrada en el corazón. No duerme, no se toma los domingos libres, intensifica sus esfuerzos justo cuando buscamos a Dios. Y si entramos en la iglesia sin oración, sin consagración, sin armadura espiritual, es como un soldado que entra en batalla sin armadura. Las consecuencias son predecibles y dolorosas. Ahora que conoces esta verdad, ya no puedes entrar de la misma manera. Ya no puedes cruzar esa puerta como antes. El conocimiento trae responsabilidad. La revelación trae obligación. Cuando lo supo por ignorancia, Dios tenía misericordia. Pero ahora que lo sabes, ahora que la palabra ha sido explicada, ahora que el mandamiento ha sido revelado, debes obedecer. A partir de este momento, cada vez que vayas a misa, recuerda, mantén el pie, se detiene antes de cruzar la puerta, reza tu oración de preparación, consagra tu mente, tu corazón, tu presencia en ese lugar. Y entonces entra, no de forma casual, sino como alguien que entra conscientemente en la presencia del Rey del universo. Quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me escuchas? Déjalo en los comentarios, hermano, hermana. Tu presencia me hace feliz y quiero saber qué ciudades, qué lugares se están alcanzando por esta enseñanza que viene de la palabra de Dios. Escribe el nombre de tu ciudad y sabremos juntos cómo el Señor está difundiendo esta verdad. Ahora permíteme bajar un poco la intensidad, porque sé que lo que compartí contigo fue fuerte. Sé que puede haber causado incomodidad. Puede que haya planteado dudas sobre tantos años de práctica diferente. Quiero consolarte y al mismo tiempo darte una perspectiva histórica que confirme todo lo que estoy enseñando. Lo que he revelado no es nada nuevo, no es un invento moderno, es una antigua tradición de la Iglesia que ha sido olvidada en nuestros días apresurados. Si pudieras viajar atrás en el tiempo y visitar una iglesia católica hace 200, 300, 500 años, verías algo muy diferente a lo que vemos hoy. Verías a los creyentes detenerse antes de entrar. Veías labios moviéndose en silenciosa oración mientras aún estaban fuera. Verías la señal de la cruz hecha con solemnidad antes de cruzar el umbral. Verías la genuflexión no como un gesto automático y mecánico, sino como un acto consciente de adoración. Veías a personas que se tomaban en serio entrar en el lugar sagrado. Nuestros abuelos y bisabuelos sabían cosas que nosotros hemos olvidado. Vivieron en una época en la que la transmisión de la fe era más cuidadosa, más deliberada. Las madres enseñaban a sus hijos no solo a ir a misa, sino también a ir a misa. Los padres instruían sobre la reverencia, la preparación, la postura adecuada ante lo sagrado. Se entendía que poner un pie en la casa de Dios requería más que simplemente aparentar físicamente, requería preparación espiritual.
¿Y sabes qué es lo que más me impresiona cuando hablo con católicos mayores que aún conservan estos recuerdos? Informan de experiencias de misa mucho más profundas que la mayoría de la gente hoy en día. Hablan de encuentros reales con Dios. Hablan de transformaciones genuinas. Hablan de cómo dejaron la celebración literalmente cambiados, renovados, fortalecidos para afrontar la semana. ¿Por qué? Porque entraron preparados, porque no trataban la entrada como un momento trivial, sino como una transición sagrada que exigía atención y reverencia. No idealizo el pasado como si todo fuera perfecto en los viejos tiempos. Había problemas entonces, como los hay ahora. Pero en este aspecto en particular, queridos, hemos perdido algo precioso. Hemos perdido la conciencia de que entrar en el templo es un momento decisivo. Hemos perdido la práctica de la oración preparatoria. Hemos perdido la tradición de conservar el pie, y el resultado es visible. Misas que no se transforman, celebraciones que no tocan el corazón, sacramentos que parecen no tener poder en la vida de las personas. Pero ahora surge la pregunta natural: ¿qué pasa si no hacemos esto? Cuando entramos sin preparación, sin oración, sin proteger nuestro pie, ¿cuáles son las consecuencias concretas? Ya he mencionado algunos, pero necesito ser aún más claro, porque estamos lidiando con una realidad espiritual seria que no puede ser ignorada. Cuando entras en la iglesia sin una preparación espiritual adecuada, dejas la puerta abierta al enemigo. Sé que suena dramático. Sé que puede parecer exagerado para una mentalidad moderna que no gusta hablar de demonios y guerra espiritual. Pero, queridos, sería un pastor negligente si no os dijera la verdad. La Sagrada Escritura es muy clara sobre la realidad de la guerra espiritual en la que estamos inmersos. En Efesios capítulo 6, versículo 12, el apóstol Pablo escribe: «No luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad en los lugares celestiales». Esto no es un lenguaje poético, no es una metáfora bonita, es una descripción de la realidad. Estamos en guerra, guerra real, contra un enemigo real que tiene estrategias reales para destruir nuestra vida espiritual. Y una de sus tácticas más efectivas es atacar justo cuando estamos buscando a Dios. ¿Crees que el diablo se toma los domingos libres? ¿Crees que cuando entras en la iglesia, para la misa, simplemente se rinde y se va? Al contrario, intensifica sus esfuerzos, porque sabe que si puede robar la gracia que recibirás en esa celebración, tendrá una victoria significativa sobre tu alma. El propio Jesús nos enseñó esto en la parábola del sembrador. En Mateo capítulo 13, el Señor explica que cuando alguien escucha la palabra del reino y no la entiende, el malvado viene y arrebata lo que se ha sembrado en su corazón. El enemigo no espera días ni semanas. Ven inmediatamente. Tu objetivo es robar la semilla antes de que tenga oportunidad de echar raíces. ¿Y cómo lo hace? A través de la distracción, a través de pensamientos invasivos, a través de las preocupaciones que llenan la mente durante la misa, por la incapacidad de concentrarme en lo que está ocurriendo. Todas estas son tácticas para robar la palabra antes de que dé fruto. Ahora entiendes por qué la entrada preparada es tan importante. Cuando rezas antes de entrar, cuando te consagras, cuando mantienes el pie, estás levantando un escudo espiritual. Estás declarando al enemigo que no tendrá fácil acceso a tu mente y corazón. Estás activando protección divina. Te estás poniendo bajo la protección de la sangre de Cristo. Pero cuando entras de cualquier manera, sin preparación, sin oración, sin conciencia de lo que haces, facilitas enormemente la labor del adversario. Es como dejar la puerta de tu casa abierta y luego sorprenderte porque han entrado ladrones.
Ese versículo en el que hemos estado meditando ahora cobra aún más peso. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. No se trata solo de reverencia, no se trata solo de modales espirituales, se trata de protección, se trata de seguridad, se trata de no darle al enemigo la laguna legal que busca para robar tu bendición. El mandamiento existe porque Dios te ama y quiere protegerte, pero la protección debe activarse con tu obediencia. Al final de este mensaje, os espera un momento especial de oración, hermano mío, hermana. No dejes este vídeo antes de tiempo, porque Dios ha preparado algo específico para ti. Hagamos juntos la consagración correcta, aprendamos la oración adecuada, establezcamos un nuevo estándar para tu vida espiritual. Quédate conmigo hasta entonces, pero antes de llegar a ese momento, necesito profundizar aún más en esta comprensión. Necesito ayudarte a entender por qué algunas personas van a misa y se van transformadas, mientras que otras van fielmente durante años y permanecen igual. ¿Por qué para algunos la celebración eucarística es una fuente de poder y renovación, mientras que para otros parece un ritual vacío que no produce ningún fruto real en sus vidas? La respuesta está en lo que estamos enfrentando. Está en la forma en que entramos, está en la preparación o en la falta de ella. La verdad más profunda que necesito revelarte ahora puede ser difícil de aceptar, pero es liberadora cuando se entiende. No es que Dios no esté presente en la misa, lo es, siempre lo es. La verdadera presencia de Jesucristo en el Santísimo Sacramento no depende de nuestro estado espiritual ni de nuestra preparación. Cristo está ahí objetivamente, realmente, sustancialmente. Pero aquí está el meollo del asunto. Podemos estar físicamente presentes sin estar espiritualmente presentes. Podemos estar allí con el cuerpo mientras nuestra mente divaga por 1000 lugares diferentes. Podemos estar de rodillas mientras nuestro corazón permanece cerrado. Volvamos de nuevo a esa palabra del capítulo 5 de Eclesiastés, pero ahora mirando el versículo completo. Dice así: mantén el pie cuando entres en la casa de Dios, más inclinados a escuchar que a ofrecer sacrificios de necios, porque no saben que hacen el mal. El texto continúa más allá del mandamiento de conservar el pie. Habla de estar inclinado a escuchar, habla de sacrificios de necios que no saben que hacen daño. ¿Qué sacrificios son esos necios? Son rituales realizados sin corazón, son prácticas religiosas realizadas de forma mecánica, son ofrendas hechas sin conciencia o intención real. ¿Cuántas personas van a misa exactamente así? Cuerpo presente, mente ausente, boca rezando respuestas automáticas que memorizaron décadas atrás, pero el corazón completamente desconectado del significado de esas palabras. Se arrodillan cuando todos se arrodillan, se levantan cuando todos se levantan, hacen cola para recibir la comunión porque eso es lo que se hace. Pero, ¿dónde está el alma en este proceso? ¿Dónde está el verdadero encuentro con Dios? ¿Dónde está la transformación que debería ocurrir cuando nos exponemos a la presencia del Altísimo? El error fatal que cometen tantos es justo al principio, en la entrada. Cuando entras en la iglesia sin oración previa, sin preparación consciente, sin proteger tu pie, estás programando tu mente para distraerla. Estás estableciendo un patrón de desatención que continuará durante toda la celebración. La entrada, sin reverencia, prepara el terreno para una misa infructuosa. Prepara el terreno para la distracción, no para el encuentro. Y luego te preguntas por qué saliste de la misma manera por la que entraste. Imagina a alguien que va a un concierto de música clásica con orquesta sinfónica. Esta persona llega tarde, entra corriendo, se sienta jadeando, aún pensando en el tráfico que enfrentó, el aparcamiento difícil de encontrar, la discusión que tuvo por el camino. La música empieza, pero su mente sigue centrada en las preocupaciones que trajo de fuera. ¿Podrá esta persona apreciar la belleza de esa música?
¿Serás capaz de captar los matices, las armonías, la profundidad de la composición? Ni mucho menos, porque no hubo transición. No hubo momento para silenciar la mente y preparar el corazón para recibir ese arte. Si esto es cierto en el caso de un pacto común, ¿cuánto más en el santo sacrificio de la misa? Si necesitamos prepararnos para apreciar la música humana, ¿cuánto más necesitamos prepararnos para encontrarnos con Dios? Pero tratamos la misa con menos cuidado que cualquier evento importante en nuestra vida. Aún así entramos y luego nos quejamos de que no sentíamos nada, que Dios parecía lejano, que la celebración estaba vacía. El coste de ignorar este principio es demasiado alto. Hablo de años, posiblemente décadas, de misas que podrían haber sido momentos transformadores, pero que fueron solo rituales vacíos. Hablo de gracias que estaban disponibles, pero no fueron recibidas porque el recipiente no estaba preparado para contenerlas. Hablo de encuentros con Dios que podrían haber ocurrido pero no ocurrieron porque no había una verdadera disponibilidad de corazón. Y todo esto comienza en los primeros segundos, en la forma en que entras, en la presencia o ausencia de la oración preparatoria. Rezaré por cada nombre que aparezca en los comentarios de este mensaje. Si necesitas oración específica, si hay una situación en tu vida que requiere intervención divina, deja tu petición ahí, escribe lo que pesa en tu corazón y deja también tu amén de fe, declarando que crees que Dios puede y actuará en tu situación. Estamos llegando al meollo de esta revelación. Siento que necesito prepararte porque lo que voy a decir ahora puede tener un impacto fuerte. Puede impactar. Puede hacerte cuestionar muchas cosas, pero se basa en la palabra de Dios y en toda la tradición de la Iglesia, y debo decirlo porque amo vuestras almas y no puedo ver que sigáis en la ignorancia que os perjudica. La puerta de la Iglesia no es solo una entrada física, es un portal espiritual. Es un punto de paso entre dos reinos, dos realidades, dos dimensiones. Fuera está el mundo con todas sus distracciones, tentaciones, presiones y preocupaciones. Dentro está lo sagrado, el lugar donde el cielo y la tierra se tocan, donde Cristo está realmente presente, donde los ángeles adoran junto a nosotros. La puerta es un lugar de transición, y aquí está la verdad que pocos entienden. Este portal funciona en ambos sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando entras preparado, con oración, con consagración, con reverencia, ese portal te permite salir del mundo exterior y adentrarte plenamente en lo sagrado. Pero cuando entras de cualquier manera, sin preparación, sin conciencia, sin proteger tu pie, lo que ocurre es que llevas el mundo contigo. Y aún peor, creas una laguna para que entren fuerzas negativas. El portal que debería ser un filtro protector se convierte en un paso libre para todo lo que no debería tener acceso al momento sagrado. Sé que esto puede sonar aterrador. No pretendo asustarte, sino instruirte. No quiero generar un miedo paralizante, sino una reverencia saludable. La realidad espiritual es real. Las leyes que rigen el mundo espiritual son tan reales como las leyes físicas que rigen el mundo material. Y una de estas leyes es que nuestra postura, nuestra intención, nuestra preparación, abren o cierran puertas espirituales. Cuando entras rezando, consagrándote, protegiendo tu pie, cierras la puerta a todo lo negativo y abres la puerta a todo lo que viene de Dios. Pero cuando entras con naturalidad, las puertas están abiertas a ambos lados. Ese versículo que cité desde el principio ahora revela un significado aún más profundo. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. Guardián no significa solo vigilante, también significa proteger, mantener seguro. Tu pie representa tu entrada, tu acercamiento, tus primeros pasos en ese territorio sagrado.
Y las Escrituras te ordenan guardar esto porque es un momento de suprema vulnerabilidad. Es el momento en el que o bien te proteges adecuadamente o te expones innecesariamente. Ahora llegamos al momento más intenso de esta revelación. Necesito que entiendas algo que cambie completamente tu perspectiva sobre todo lo que ocurre en la iglesia. Los primeros 30 segundos dentro del templo determinan la calidad espiritual de toda tu experiencia en esa celebración. 30 segundos, medio minuto, un tiempo que parece insignificante, pero que tiene un peso eterno. Lo que haces o dejes de hacer en esos primeros momentos marca un estándar para todo lo demás. Si entras y te arrodillas inmediatamente en oración consciente ante el tabernáculo, adorando a Cristo presente, consagrando tu mente y corazón a esa reunión, cerrando la puerta a las distracciones, estableces un patrón de reverencia y atención que continuará durante toda la misa. Pero si entras mirando a tu alrededor para ver quién está, saludando a conocidos, preocupándote por dónde sentarte, ajustando tu ropa o tus pertenencias, estableces un patrón de distracción y superficialidad que también continuará. Permíteme hacerte una pregunta directa y quizás dolorosa. ¿Han sido comprometidas todas vuestras masas desde la entrada? Podría ser que durante años, quizá décadas, hayas perdido lo mejor que Dios quería darte porque empezaste mal. Podría ser que la razón por la que tantas celebraciones parecieran vacías fuera porque nunca había una preparación adecuada en los primeros segundos. Esta no es una pregunta para culparte o condenarte. Es una pregunta para despertarte. Porque si entiendes que el problema estaba al principio, entonces la solución también está al principio. No necesitas rituales complicados ni prácticas elaboradas. Simplemente tienes que obedecer el simple mandamiento, mantén el pie. Bueno, antes de entrar, consagrégate en los primeros 30 segundos dentro del templo, y todo lo que venga después será transformado. Lo que voy a revelar ahora reorganizará por completo la forma en que vas a la iglesia. Presta mucha atención porque esta es la verdad central de todo con lo que hemos estado lidiando. Aquí va. La iglesia no te protege automáticamente porque estés físicamente dentro de ella. La presencia de Cristo en el tabernáculo no te protege automáticamente solo porque hayas entrado en ese espacio. La gracia de los sacramentos no fluye automáticamente hacia ti solo porque te sentaste en un estrado. Todo esto está disponible, todo esto está presente, todo esto tiene un poder infinito, pero tiene que ser apropiado. Debe ser recibido, debe ser activado por tu disposición consciente y preparada. Somos nosotros quienes necesitamos consagrarnos para recibir la protección que ofrece la Iglesia. Somos nosotros quienes necesitamos abrir nuestro corazón para que la gracia fluya. Somos nosotros quienes debemos preparar nuestras almas para que la presencia divina pueda tocarnos profundamente. Dios no nos obliga. La gracia no nos viola. Cristo llama a la puerta, pero no la derriba. Espera que la abramos. Y la forma de abrirse es mediante la preparación consciente, la oración deliberada y protegiendo el pie al entrar en casa. Ese versículo de Eclesiastés ahora explota con todo su significado. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. ¿Por qué quedarse con el pie específicamente? ¿Por qué vigilar la entrada con tanta atención? Porque es un momento de mayor vulnerabilidad. Es cuando aún estamos en transición del mundo a lo sagrado. Es cuando nuestra mente aún está llena de preocupaciones externas. Es cuando el enemigo tiene la mayor oportunidad de establecer una posición. Por eso tenemos que conservarlo. Por eso debemos estar atentos. Por eso necesitamos rezar y consagrarnos. Pero ahora fíjate en cómo otros versículos que hemos visto convergen para confirmar esta misma verdad. Salmos capítulo 100, versículo 4 mandamientos.
Entra por sus puertas con acción de gracias. Entra en sus cortes con himnos de alabanza. Entra con acción de gracias. No simplemente entrar ya adorando, ya agradecido, ya en una postura espiritual adecuada. Y Habacuc, capítulo 2, versículo 20, declara: «El Señor está en su santo templo, que toda la tierra guarde silencio ante él». Silencio, silencio, revere. Reconoce la presencia inquietante que habita allí. ¿Ves el patrón? ¿Ves la coherencia de la revelación? Desde Génesis hasta Apocalipsis, desde Moisés hasta los apóstoles, desde los profetas hasta los salmistas, el mensaje es el mismo. Acercarse a Dios requiere una preparación consciente. No es automático, no es magia, es relacional, es intencionado, es deliberado. Y cuando obedecemos esta ley espiritual, experimentamos la plenitud. Cuando lo ignoramos, experimentamos vacío. Ahora entiendes por qué algunas personas se transforman por la misa y otras no. No es porque Dios tenga favoritos. No es porque algunos sean más dignos. No es cuestión de suerte ni de azar. Es porque algunos, aunque no comprendieran del todo la razón, siempre tenían una reverencia instintiva al entrar, siempre paraban a rezar, siempre se consagran antes de sentarse, siempre protegían su pie, y gracias a esta preparación, incluso inconscientemente, se abrieron a recibir todo lo que Dios quería dar, mientras otros entraban distraídos y permanecían distraídos durante toda la celebración. Todo lo que he enseñado hasta ahora debe verse a la luz de esta verdad central. Cuando hablé del templo como territorio sagrado, te preparaba para entender que el territorio sagrado requiere entrada sagrada. Cuando hablé de la ignorancia que nos cuesta caro, estaba mostrando que ignorar la preparación tiene un precio alto. Cuando hablé sobre el patrón bíblico de preparación, estaba demostrando que esto no es invención, sino revelación constante. Cuando hablé de la tradición olvidada, estaba demostrando que la Iglesia siempre lo ha sabido. Y cuando hablé de guerra espiritual, te advertía sobre el verdadero peligro de entrar sin protección. Ahora todas las piezas encajan. Ahora el rompecabezas está completo. Ahora ves el panorama completo. La admisión preparada no es opcional, especialmente para católicos devotos. Es una base necesaria para toda experiencia fructífera en la casa de Dios. Sin ella, todo lo que viene después se ve comprometido. Con ello, todo lo que viene después se ve realzado. Quiero que permanezcas en silencio unos segundos. No sigas leyendo todavía. Para y deja que esta verdad se hunde profundamente en tu corazón. Deja que el Espíritu Santo te muestre cuántas veces has ido a misa sin prepararte, cuántas gracias has dejado escapar, cuántas transformaciones no han ocurrido. No es para culparte, sino para hacerte entender que a partir de ahora puedes ser diferente. Completamente diferente. Si sientes que Dios te ha traído hoy específicamente para escuchar esta palabra, si reconoces que esto no es una coincidencia, sino providencia divina, escribe en los comentarios: creo. Solo estas dos palabras: yo creo. Porque tu declaración de fe fortalece no solo a ti mismo, sino a todos los demás que la lean. Cuando ven que otros han creído, se fomenta su propia fe. Escribe: creo que sí. Ahora que has comprendido esta verdad central, que la Iglesia no te protege automáticamente, pero que debes consagrarte para recibir la protección ofrecida, debe ocurrir una inevitable realización en tu corazón. Y esta realización trae una responsabilidad que ya no puedes evitar. Si todo esto es cierto, y lo es porque se basa en la palabra de Dios, entonces ya no podemos culpar a Dios por misas débiles, por celebraciones vacías, por experiencias espirituales superficiales. Si no nos preparamos adecuadamente, si no protegemos nuestro pie al entrar, si descuidamos la oración de la consagración, entonces somos responsables del vacío que experimentamos.
Esta es una verdad difícil de aceptar porque todos tendemos de forma natural a culpar a las circunstancias externas cuando las cosas no van bien. Culpamos al sacerdote por no predicar mejor. Culpamos al coro por no cantar de forma inspiradora. Culpamos a otros en la iglesia por distraerse o ser irreverentes. Culpamos a Dios mismo por parecer distante, por no manifestarse, por no tocar nuestro corazón como nos gustaría. Pero, queridos hermanos y hermanas, cuando la Escritura nos da un mandato claro y lo ignoramos, cuando la palabra nos instruye específicamente y descuidamos la instrucción, la responsabilidad no recae en Dios ni en los demás, está en nosotros mismos. Esto no debería generar una culpa paralizante, sino una comprensión liberadora. Porque si el problema está en nosotros, entonces la solución también está en nosotros. Si nuestra falta de preparación causa vacío, entonces nuestra preparación adecuada puede traer plenitud. No estamos a merced de fuerzas que no podemos controlar. No somos víctimas indefensas de circunstancias aleatorias. Somos coparticipantes en nuestra experiencia espiritual. Dios nos lo ofrece todo. Cristo está realmente presente. La gracia está disponible en abundancia, pero necesitamos posicionarnos adecuadamente para recibir. Necesitamos abrir nuestro corazón de manera consciente y preparada. Ese versículo, en el que hemos estado meditando a lo largo de este mensaje, ahora adquiere peso de responsabilidad personal. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. No dice que Dios guarde tu pie por ti. No dice que algún ángel te prepare automáticamente. Dice que debes vigilar. Tú eres responsable. Tienes un papel activo en esto. La preparación no es algo que te pase a ti, es algo que haces, y cuando lo haces, cosechas los frutos. Cuando no lo haces, sufres las consecuencias. Pero entiende que no estoy diciendo que la experiencia de la misa dependa solo de nosotros. Sería una herejía sugerir algo así. Todo viene de Dios. Toda gracia es un don divino. Toda transformación es obra del Espíritu Santo. No llegamos a Dios por nuestros propios méritos o esfuerzos. Pero aunque todo viene de Dios, Él ha elegido actuar a través de nuestra cooperación. Podía hacerlo todo sin nosotros, pero decidió hacerlo todo con nosotros. Nuestra preparación no crea gracia, pero abre paso para que la gracia fluya. Nuestra oración no hace presente a Dios, pero sí nos hace presentes ante Dios. Nuestra consagración no cambia la realidad de lo sagrado, pero sí cambia nuestra capacidad de experimentar lo sagrado. Piensa en el agricultor que planta semillas. La vida que surge de esa semilla es un misterio y un milagro que el agricultor no crea. No puede hacer que la semilla germine por la fuerza de la voluntad, pero prepara la tierra. Planta en el momento adecuado. Él rega y se preocupa. Y gracias a esta cooperación con las leyes de la naturaleza que Dios ha establecido, llega la cosecha. Si simplemente arrojara semillas sobre suelo duro, y sin preparar, sin agua, sin cuidado, sería responsable de la falta de cosecha, aunque la vida misma sea un regalo de Dios. Nuestra preparación espiritual funciona de la misma manera. Preparamos la tierra de nuestros corazones para que la semilla de la palabra pueda echar raíces profundas. Ahora puedo sentir que algunos de vosotros estáis empezando a entender algo más. Empiezas a entender por qué los ataques ocurren después de la misa. ¿Por qué tantos católicos informan que justo después de recibir la comunión, después de participar en la celebración, las cosas parecen empeorar en lugar de mejorar? Estallan disputas familiares de camino a casa. Las enfermedades empeoran al día siguiente. Los problemas financieros se intensifican la semana después de la misa. Pensamientos perturbadores invaden la mente en cuanto salen de la iglesia. Y la persona está confundida, pensando que quizás sea mejor no ir a misa si el resultado es este. Pero ahora podemos entender la explicación espiritual de esta experiencia tan común.
Los ataques, después de la misa, ocurren porque el enemigo ve un hueco en la entrada que le permite robar la gracia recibida. Permíteme explicarlo con más detalle porque es fundamental que comprendas las dinámicas espirituales implicadas. Cuando vas a misa, incluso sin preparación adecuada, recibes gracia. La gracia de los sacramentos fluye independientemente de tu disposición subjetiva. Cuando el sacerdote consagra el pan y el vino, Cristo se vuelve verdaderamente presente. Cuando recibes la comunión, recibes el propio cuerpo de Cristo. Esta gracia es real, es poderosa, es transformadora en sí misma, pero si entrabas sin proteger el pie, si no había oración de protección, si dejabas la puerta espiritual abierta, el enemigo establecía una posición durante la celebración. No pudo impedir que recibieras gracia porque el poder del sacramento es mayor que él. Pero esperó, anotó, preparó su ataque. Y en el momento en que saliste de la iglesia, en cuanto volviste al territorio común, él actuó inmediatamente para robar lo que recibiste. ¿Recuerdas la parábola del sembrador? El maligno viene inmediatamente para arrebatarle la palabra sembrada. No espera días ni semanas. Actúa rápido antes de que la semilla echa raíces. Por eso las personas sinceras que aman a Dios y asisten fielmente a la iglesia viven bajo ataques constantes. No es porque Dios no los proteja, no es porque los sacramentos no tengan poder, es porque hay una rendija en la entrada que permite al enemigo robar más tarde. Es como llenar un cubo que gotea. El agua entra, pero se escapa por los agujeros. Se recibe la gracia, pero escapa por la brecha espiritual que no se ha cerrado mediante la oración preparatoria. Y aquí tienes ramificaciones que quizá nunca habrás considerado. No basta con recibir bien la comunión. No basta con tener reverencia en el momento de la comunión si no hubo reverencia y preparación en la entrada. No basta con prestar atención durante la consagración si tu mente ha estado divagando desde que te sentaste en el banco. No basta con arrodillarse bellamente ante el altar si no has hecho una oración consciente antes de cruzar la puerta. Todo el proceso está conectado. La preparación inadecuada al principio compromete todo lo que viene después. Incluso si intentas reconciliarte con fervor en los momentos concretos de los sacramentos. Esto puede parecer injusto, puede parecer que digo que tienes que ser perfecto en cada detalle o todo se perderá, pero no es eso lo que digo. Digo que hay orden espiritual, hay una secuencia que tiene sentido. Hay una base que debe establecerse. Si construyes una casa sin una base adecuada, por muy bonitas que sean las paredes o lo decorada que esté la azotea, la casa se vendrá abajo. La fundación lo determina todo. Y la entrada preparada es la base de toda experiencia fructífera en la casa de Dios. He preparado este mensaje con oración y dedicación durante días, mi hermano, mi hermana. Cada palabra se sopesaba ante Dios. Cada enseñanza ha sido verificada en las Escrituras. Cada ejemplo se basó en décadas de experiencia pastoral. Si este mensaje te está tocando el corazón, si sientes que Dios te está hablando a través de estas palabras, te pido algo sencillo pero significativo. Deja tu me gusta en este video y suscríbete a este canal. No es una petición vacía. Es una forma práctica de hacer que más almas encuentren este camino. Es una forma de cooperar con Dios en la difusión de la verdad que puede liberar a muchos que viven en la misma ignorancia en la que quizás tú viviste hasta este momento. Ahora debo llevarte a un enfrentamiento aún más difícil. Sé que lo que voy a decir puede doler, puede causar dolor e incluso arrepentimiento. Pero es una confrontación necesaria, porque sin ella no habría un cambio real. La verdad más difícil de aceptar es esta.
Años de asistencia a la iglesia pueden haberse perdido parcialmente por negligencia en la entrada. Décadas de misas podrían haber dado mucho más fruto en tu vida si hubieras protegido tu pie desde el principio. Se evitaron transformaciones que podrían haber ocurrido. Las gracias disponibles no fueron recibidas plenamente. Los encuentros con Dios, que podrían haber marcado tu alma, fueron superficiales. No digo que todo fuera una pérdida total. No estoy sugiriendo que Dios no te haya bendecido durante estos años. Es misericordioso y obra incluso a pesar de nuestra imperfección e ignorancia. Pero digo que podría haber sido mucho más. La cosecha podría haber sido mucho mayor. La transformación podría haber sido mucho más profunda. Y la razón por la que no lo fue es el abandono de algo que parece tan pequeño, tan insignificante, la falta de oración preparatoria antes de entrar en la iglesia. Jesús nos enseña en Lucas capítulo 14, versículo 27, «Quien no lleva su cruz y viene después de mí, no puede ser mi discípulo». Llevar la cruz significa aceptar la disciplina del discipulado, significa someterse a las exigencias de la vida cristiana, incluso cuando resultan incómodas o contrarias a nuestra preferencia natural. Y una de estas disciplinas, una de esas pequeñas pero importantes cruces, es nunca ir a la iglesia sin rezar. Es tener la disciplina de parar siempre, incluso cuando llegas tarde, incluso cuando hay prisa, incluso cuando todos entran rápido. Es llevar esta cruz de preparación consciente, de esta consagración deliberada, de esta custodia del pie que la Escritura ordena. Parece un requisito pequeño, ¿no? Unos minutos de oración antes de cruzar la puerta. 30 segundos de consagración mientras se arrodillaba ante el tabernáculo. No estoy pidiendo horas de contemplación mística, no estoy exigiendo rituales elaborados, pero incluso este pequeño requisito requiere disciplina, requiere intención, requiere que vayas contra la corriente de la prisa moderna que ha contaminado incluso nuestra forma de buscar lo sagrado. Y si no estás dispuesto a llevar esta cruz pequeña, ¿cómo vas a llevar las más grandes? El coste de la negligencia ahora está claro. Las bendiciones que se preparaban para ti fueron bloqueadas. No porque Dios los retuviera, sino porque no había ningún recipiente preparado para recibirlos. La protección disponible no se ha activado. No porque Dios no quisiera protegerte, sino porque no seguiste la instrucción que activa la protección. La palabra de Dios, predicada durante las misas, no ha penetrado profundamente en tu corazón. No porque la palabra no tuviera poder, sino porque la tierra no estaba preparada para recibirla. Piensa en cuántas veces el Espíritu Santo quiso hablarte durante la misa, pero no pudo, porque tu mente estaba llena de distracciones que entraban en ti por esa puerta desprotegida. Piensa en cuántas sanaciones Dios quiso hacer en tu alma, pero no pudo, porque no había una apertura real creada por la preparación consciente. Piensa en cuántas revelaciones estaban listas para ser dadas, pero no porque el recipiente no estaba bien posicionado para recibirlas. Y ahora hemos llegado al momento de máxima urgencia espiritual. Cada misa futura en tu vida depende de que corrijas esto ahora. No puedes posponerlo. No puedes decir que vas a empezar la semana que viene, el mes que viene, cuando las cosas estén más tranquilas, porque la próxima vez que vayas a la iglesia será una prueba de si has aprendido o no. Será prueba de si esta palabra solo ha llegado a tus oídos o a tu corazón. Será una demostración de si Dios realmente te habló hoy, o si esto fue solo información interesante que pronto será olvidada. Establezco esto con toda la autoridad pastoral que tengo. Ya no hay forma de entrar en el antiguo camino. No después de haber oído esa palabra, no después de que se haya revelado la Escritura, no después de que se hayan explicado las consecuencias.
Ahora tienes conocimiento, y el conocimiento conlleva responsabilidad. Si sigues entrando sin prepararte después de esto, ya no será por ignorancia, será por desobediencia consciente, y las consecuencias serán aún más graves porque estarás resistiendo la luz que se te ha dado. Pero no quiero dejarte solo con el peso de la responsabilidad y la urgencia. Ahora quiero mostraros la otra cara de esta verdad. Quiero revelaros la recompensa, la maravillosa promesa que la palabra hace a quienes mantienen su pie. Porque Dios no es un tirano que solo exige y castiga. Es un Padre amoroso que instruye a bendecir, que corrige a proteger, que establece leyes para nuestro bien. La promesa está escrita claramente en Santiago capítulo 4, versículo 8. Acércate a Dios, y Él se acercará a ti. ¿Ves reciprocidad? ¿Ves la dinámica relacional? Cuando te acercas a Dios de manera consciente y preparada, Él viene a ti. Cuando preparas tu entrada con oración y consagración, Dios encuentra un corazón abierto y derrama su presencia de manera manifiesta. Quienes preparan su entrada experimentan la presencia de Dios de maneras que quienes entran de forma casual nunca experimentan. Y esto no es teoría abstracta, no es una promesa que pueda cumplirse en un futuro lejano, ni solo para algunos santos especiales. Es una realidad práctica que he visto repetirse incontables veces a lo largo de mi ministerio sacerdotal. Cada vez que he enseñado a alguien a proteger su pie, cada vez que he instruido a la gente sobre la oración de entrada, cada vez que he explicado esta verdad que ahora os comparto, he visto transformaciones radicales ocurrir rápidamente. Recuerdo a un hombre que vino a mí completamente desanimado. Había asistido a misa durante más de 30 años, 30 años de aparente fidelidad. Pero su vida espiritual estaba muerta. No sentí nada. La misa era una obligación pesada, no un encuentro transformador. La comunión era un ritual vacío, no una experiencia de intimidad con Cristo. Estaba a punto de rendirse porque se preguntaba cuál era el sentido de continuar con algo que claramente no funcionaba. Hablamos largo y tendido. Recé con él. Y luego te expliqué exactamente lo que te estoy explicando ahora. Le mostré en las Escrituras cómo proteger el pie. Le enseñé la oración de la preparación. Le expliqué específicamente sobre los primeros 30 segundos dentro de la iglesia. Y le pedí que hiciera solo una cosa, que lo implementara en la próxima misa y observara la diferencia. Él aceptó, más por cortesía pastoral que por convicción real. Pero volvió la semana siguiente completamente diferente. Había una luz en sus ojos que antes no estaba. Había emoción en su voz. Me dijo que por primera vez en 30 años realmente sintió la presencia de Dios durante la misa. Por primera vez prestó atención a las lecturas como si fueran dirigidas específicamente a él. Por primera vez, la comunión fue un encuentro real, no un ritual mecánico, y todo porque implementó un cambio sencillo. Empezó a proteger su pie. Este no fue el único caso. Vi ancianas que asistieron a la iglesia toda su vida redescubriendo lo sagrado. Vi a jóvenes que encontraban aburrida la misa empezar a experimentar una verdadera transformación. Vi familias enteras que iban a la iglesia por obligación convertirse en familias que iban por amor, porque por fin estaban encontrando a Dios allí. Y en todos los casos, el cambio fundamental estaba en la entrada preparada. La obediencia en este detalle aparentemente pequeño abre una avalancha de bendiciones a lo largo de la celebración. Es como girar una llave que abre una puerta. Es como abrir una compuerta que permite que el agua fluya. Cuando mantienes el pie, cuando rezas antes de entrar, cuando te consagras en los primeros 30 segundos, estableces una conexión espiritual que permite que todo lo demás fluya de forma natural. La atención durante las lecturas es fácil. La comprensión de la homilía penetra profundamente.
La adoración durante la consagración surge espontáneamente. La comunión se convierte en un encuentro íntimo. Y todo esto no por tu esfuerzo heroico, sino porque te posicionaste correctamente desde el principio. Ese salmo que he citado antes se cumple ahora en vuestra experiencia. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus patios con himnos de alabanza. Cuando entras de esta manera preparada, habitas la presencia divina de una manera que antes no era posible. La promesa no es que sientas emociones intensas cada vez. No es que vayas a tener experiencias místicas extraordinarias en cada misa. Pero habrá una transformación real, gradual y constante. Habrá frutos genuinos. Habrá un cambio de carácter, un crecimiento en la santidad, una renovación de la mente. Y este fruto será prueba de que todo lo que he enseñado es verdad. No tienes que fiarte solo de mis palabras. Puedes probarlo, puedes probarlo. La próxima vez que vayas a misa, mantén el pie. Antes de entrar, reza tu oración de consagración y luego observa si hay alguna diferencia. Y cuando veas la diferencia, sabrás que la palabra de Dios está viva y es efectiva, que las leyes espirituales son reales, que la obediencia trae bendición. Al final de este video, hermano, hermana, alzaremos juntos una oración que pueda transformar este momento en un hito de vuestra vida espiritual. Quédate conmigo, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No te vayas antes. La oración que rezaremos juntos sellará en tu corazón todo lo que has aprendido y te consagrará a una nueva manera de acercarte a la casa del Señor. Pero antes de llegar a esa oración final, necesito darte instrucciones prácticas y específicas, porque enseñar sin aplicar es inútil. La revelación sin implementación no da fruto. Necesito mostrarte exactamente cómo rezar antes de que entres en la iglesia. Necesito darte pasos concretos que puedas seguir cada vez que vayas a misa. Estas instrucciones no son complicadas. No requieren formación teológica. Son lo suficientemente simples para que cualquier católico los implementen, pero lo bastante potentes como para transformar completamente tu experiencia. El primer paso se basa en el capítulo 139 del Salmo, versículo 23, donde el salmista ora: «Escúchame, oh Dios, y conoce mi corazón». Antes incluso de cruzar la puerta de la iglesia, mientras aún caminas hacia ella o estás fuera, di esta oración. Pide a Dios que busque en tu corazón. Pide purificación de todo lo que no debe entrar contigo en ese lugar sagrado. Confiesa rápidamente los pecados que pesan en tu conciencia. Entrega las preocupaciones que dominan tu mente. Declara tu intención de dejar el mundo exterior y entrar preparado para encontrarte con el Señor. No tiene por qué ser una oración larga ni elaborada. Puede ser tan simple como: Señor Jesús, busca en mi corazón, límpiame de todo pecado. Me despeja la mente de toda distracción. Dejo todas mis preocupaciones aquí fuera, porque quiero entrar libre para conocerte. Prepara mi alma para recibir todo lo que quieras darme durante esta celebración. Solo unos segundos, pero conscientemente hechos, estableciendo una transición clara entre el mundo y lo sagrado. El segundo paso se basa en Efesios capítulo 6, versículo 11, donde Pablo nos ordena: «Poneos la armadura de Dios para que puedas resistir firmes las artimañas del diablo. Antes de entrar, declara protección espiritual sobre ti». Esto puede ser tan simple como hacer la señal de la cruz de forma consciente y deliberada, no como un gesto automático, sino como un acto de fe mientras rezas: «Señor, ahora me pongo tu armadura. Protéjame con la sangre de Cristo. Protege mi mente de cualquier distracción. Cierra todas las puertas al enemigo. Que tu presencia me rodee y me acompañe durante toda esta celebración». Esta declaración protectora no es superstición, no es magia. Es cooperación con la gracia de Dios.
Es una activación consciente de la protección que Cristo ya ha ganado para nosotros en la cruz, pero que debe ser apropiada por la fe. Cuando declaras protección, cuando invocas la sangre de Cristo, cuando te vistes espiritualmente con la armadura divina, estás cerrando esas brechas que el enemigo busca explotar. Estás protegiendo tu pie, como manda la Escritura. El tercer paso se basa en ese versículo que hemos citado varias veces. Salmo capítulo 100, versículo 4. Entra en sus puertas con acción de gracias. Entra en sus cortes con himnos de alabanza. Cuando cruces la puerta, no entres en un silencio absoluto ni hables con otras personas. Ven ya encantado, entra ya agradecido. Puede que sea silencioso en tus labios, pero fuerte en tu corazón. Entra diciendo: gracias, Señor, por este lugar sagrado. Gracias por tu verdadera presencia en este tabernáculo. Gracias por permitirme estar aquí. Te adoro. Te alabo, me acerco a ti con reverencia y amor. Esta gratitud y adoración en la entrada establecen una postura espiritual que continuará durante toda la misa. Cuando empiezas a adorar, sigues adorando. Cuando empiezas dando las gracias, mantienes una actitud de gratitud. El comienzo marca el estándar. Y por eso es tan crucial que los primeros pasos dentro de la iglesia sean pasos conscientes de adoración, no pasos distraídos de quienes están pensando dónde sentarse o se han olvidado de apagar el móvil. Y el cuarto paso se basa en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde Jesús promete: si tú, siendo malvado, sabes dar buenos dones a tus hijos, ¿cuánto más dará tu Padre Celestial, el Espíritu Santo, a quienes se lo pidan? Cuando te arrodilles ante el tabernáculo antes de sentarte, reza esta oración específica: Padre, envía tu Espíritu Santo sobre mí ahora. Abre mi comprensión para entender tu palabra que será proclamada. Sensibiliza mi corazón para recibir todo lo que quieres darme. No puedo salir de aquí por el mismo camino por el que entré, sino transformado por tu gracia. Esta petición del Espíritu Santo es crucial porque reconoce que no podemos entender las cosas de Dios por nosotros mismos. Necesitamos ayuda divina. Necesitamos al Espíritu de Dios mismo para abrir nuestro entendimiento, tocar nuestro corazón e interpretar para nosotros lo que está ocurriendo en ese momento sagrado. Y Jesús promete que el Padre entrega el Espíritu Santo a quienes lo piden. No es una promesa condicional ni incierta, es una garantía firme. Preguntas, recibes. ¿Ves lo sencillo que es? 4 pasos que juntos no duran más de 2 o 3 minutos. Purificación antes de entrar. Protección al acercarse a la puerta. Adora al cruzar el umbral. Preguntado por el Espíritu Santo al arrodillarte. Eso es todo lo que tienes que hacer. No es complicado, no es imposible, es completamente accionable. Tú puedes hacerlo, y cuando lo hagas, notarás una diferencia inmediata. Ahora llegamos al clímax de todo lo que he compartido contigo. Hemos llegado al momento de máxima urgencia, en el que necesito enfrentarte a una elección que no puedes evitar. La próxima vez que vayas a la iglesia, será una prueba definitiva de si todo esto que has oído realmente te ha transformado, o si solo fue información interesante que entrará por un oído y saldrá por el otro sin dejar huella. Escúchame con toda la atención que puedas reunir. El enemigo de tu alma no quiere que apliques lo que has aprendido aquí. En este momento está intentando convencerte de que esto no es tan importante, que puedes seguir haciendo como siempre has hecho, que puedes esperar cambios para más adelante. Ahora mismo está trabajando para que olvides esta palabra antes incluso de que salgas de este vídeo. ¿Por qué? Porque sabe que si empiezas a proteger tu pie, si empiezas a entrar en la iglesia preparado, su capacidad para robarte la bendición se reducirá drásticamente. Las Escrituras nos dicen en Efesios capítulo 6, versículo 12,
que no luchamos contra carne y sangre, sino contra principados, contra poderes, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra las fuerzas espirituales de la maldad. Estos poderes espirituales tienen un interés directo en mantenerte en la ignorancia. Tienen una estrategia específica para hacerte olvidar verdades que pueden liberarte. Y una de sus tácticas más efectivas es la procrastinación, que te obliga a posponer lo que deberías estar haciendo ahora. Pero no permitas que esto ocurra. No permitas que el adversario te robe esta revelación. Ha robado mucho. Ya ha robado años de bendiciones que podrías haber recibido. Ya ha robado transformaciones que podrían haber ocurrido. Ya has robado una paz que podría haber sido tuya. No permitas que te roben también esta oportunidad de cambio real. Hoy, en este momento, aquí ante Dios que te ve y te escucha, tomas una decisión absoluta. Desde hoy, nunca más volverás a entrar en la iglesia sin rezar. Nunca volverás a cruzar esa puerta sin una preparación consciente. Nunca volverás a tratar entrar en el templo como un momento trivial, porque ahora lo sabes, ahora lo entiendes, ahora tienes el conocimiento que conlleva responsabilidad, y a partir de este momento cada misa será diferente porque entraréis de forma distinta. Mantén el pie cuando entres en la casa de Dios. Este mandato de las Escrituras resuena ahora en tu corazón con el peso de un llamado divino a la obediencia. No es una sugerencia que puedas considerar, no es una opción que puedas elegir cuando te convenga. Es un mandamiento que debes obedecer si quieres experimentar la plenitud de lo que Dios tiene para ti en la celebración eucarística. Si esta palabra te toca profundamente el corazón, si sientes que Dios te ha hablado de una manera personal e innegable a través de este mensaje, demuéstralo ahora. Deja tu me gusta en este vídeo como tu forma silenciosa de decir amén. Suscríbete a este canal como una declaración de que quieres seguir creciendo en el conocimiento de la palabra y de las verdades que sostiene la Iglesia. Porque hay mucho más que Dios quiere enseñarte. Esta es solo una verdad entre muchas que necesitan ser redescubiertas, reaprendidas y reimplementadas en nuestra vida de fe. Ahora, queridos hermanos y hermanas, ha llegado el momento que prometí desde el principio, el momento en el que alzaremos juntos una oración que sellará en vuestros corazones todo lo que hemos aprendido hoy. Esta no es una oración cualquiera que yo rece solo mientras tú solo escuchas. Es una oración que oraremos juntos, como familia espiritual, consagrándose a todos a esta nueva forma de acercarnos a la casa del Señor. Así que os pido, si estáis de pie, arrodíllate si puedes. Si estás sentado, inclina la cabeza en señal de reverencia. Pon la mano en tu corazón y prepárate para este momento sagrado, porque Dios está aquí presente con nosotros ahora mismo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y eterno Padre, vengo ante ti con un corazón agradecido y humilde, trayendo conmigo a cada alma que ha permanecido hasta este momento, escuchando tu palabra. Tú, que dijiste por el sabio Salomón en el capítulo 5 de Eclesiastés, guarda el pie al entrar en la casa de Dios. Te doy gracias porque hoy nos has revelado el profundo significado de este mandamiento. Os doy las gracias porque no nos dejasteis en la ignorancia que nos costó tanto. Os doy las gracias porque vuestra misericordia nos llegó incluso cuando durante años, quizá décadas, entramos en vuestra casa sin la debida preparación. Gracias, Señor, porque hoy entendemos que esas palabras no eran un consejo casual, sino el orden protector de un padre que ama a sus hijos y quiere protegerlos de todo mal. Padre, te doy gracias por la revelación que hemos recibido hoy sobre la preparación para entrar en tu santo templo. Os lo agradezco,
porque ahora sabemos que los primeros 30 segundos dentro de la iglesia determinan todo lo que vendrá después. Os doy las gracias porque entendemos que orar antes de cruzar la puerta no es una devoción opcional, sino un escudo necesario. Os doy las gracias porque finalmente entendemos por qué algunas personas se transforman por la misa, mientras que otras permanecen igual. La diferencia estaba en la entrada, Señor, y hoy nos la revelaste por pura gracia y misericordia. Y ahora, amado Padre, te clamo según la promesa de tu Hijo Jesús en Lucas capítulo 11, versículo 13, donde nos enseñó que tú, siendo un Padre perfecto, darás el Espíritu Santo a quienes te lo pidan. Envía tu Espíritu Santo sobre cada persona que esté escuchando esta oración ahora mismo. Permítenos, Señor, recordar siempre orar antes de entrar en tu casa. Que el Espíritu Santo nos toque en tiempos de prisa, cuando estamos tentados a lanzarnos sin preparación. Que nos despierte los domingos cuando llegamos tarde y simplemente queremos entrar corriendo. Que nos obligue con amor a detenernos, a consagrarnos, a proteger nuestros pies como ordena tu palabra. Danos disciplina espiritual, Padre. Danos santa reverencia. Danos una conciencia constante de que siempre estamos pisando un territorio sagrado cuando entramos en tu hogar. Padre, traigo ante usted peticiones específicas que surgen de esta revelación que hemos recibido. En el aspecto espiritual, clamo por protección en cada entrada del templo. Que cada uno de nosotros, cada vez que crucemos esa puerta, lo haga bajo la protección de la preciosa sangre de Cristo. Que no quede ningún hueco para que el enemigo entre. Que ninguna distracción robe la semilla de la palabra que se plantará en nuestros corazones. Protégenos, Señor, protégenos, manténnos bajo tus poderosas alas cada vez que busquemos tu rostro en la celebración eucarística. En el aspecto familiar, Señor, que cada uno aquí enseñe a su familia a proteger el pie. Dejen que los padres instruyan a sus hijos en la preparación adecuada. Que los abuelos transmitan a sus nietos esa sabiduría que se olvidó. Que familias enteras comiencen a ir a misa de una manera diferente, preparadas, conscientes. Que los hogares se transformen porque sus miembros finalmente han aprendido a recibir plenamente lo que ofreces en la Santa Misa. Bendice a las familias representadas aquí, Señor. Que esta verdad se difunda de corazón en corazón, de casa en casa, de generación en generación. En el aspecto emocional, el Padre concede paz durante la misa. Muchos de tus hijos llegan a la celebración cargados con ansiedad, preocupación, miedo y tristeza. Que cuando mantengan el pie, cuando recen antes de entrar, cuando se consagren en los primeros 30 segundos, descenda sobre ellos vuestra paz, que supera todo entendimiento. Que dejen las cargas que llevan fuera y entren libres para recibirte. Que la misa se convierta en un oasis de paz en medio del desierto de tribulaciones de este mundo. Dales descanso emocional, Señor. Les da un refrescamiento espiritual. Que dejen la iglesia renovada, restaurada, fortalecida. Y en el aspecto físico y espiritual, Padre, fortalece la salud espiritual de cada uno. Que esta práctica de guardar el pie dé fruto de santidad creciente. Que mes tras mes, año tras año, las personas que implementan esta verdad verán una transformación real en sus vidas. Menos pecado, más virtud. Menos carnalidad, más espiritualidad. Menos mundo, más de ti. Fortaléznos, Señor. Santívanos. Transfórmanos a imagen de tu Hijo Jesús, mediante esta obediencia sencilla pero poderosa. Padre, ahora oigo la voz de Jesús que dice en Mateo capítulo 11, versículo 28. Venid a mí, todos los que estáis laborosos y pesados, y os daré descanso. Invito a cada persona que escucha esta oración a entregarse ahora, en este momento, a cada peso que él lleva. Toda ansiedad por el futuro, entrégate a Jesús.
Todo el dolor del pasado, entrégate a Jesús. Todo miedo al presente, entrégate a Jesús. Que la próxima vez que vayas a misa, mi hermano, mi hermana, hagáis esta entrega antes incluso de cruzar la puerta. Que dejes tus cargas fuera y entres libre, luz, disponible para el encuentro con Dios. Quiere cargar con tus pesos, quiere aligerar tus cargas, pero tienes que entregarlos conscientemente. Hazlo ahora. En el silencio de tu corazón, entrégalo todo a Él. Y ahora, Padre, declaro a cada persona aquí la promesa del capítulo 100 de los Salmos, versículo 4. Entra por sus puertas con acción de gracias, entra en sus cortes con himnos de alabanza, da gracias a Él y bendice su nombre. Lo prometo, Señor. Cuando entramos preparados, cuando protegemos nuestro pie, cuando nos consagramos, habitamos tu presencia de una manera que antes no era posible. Esta es tu promesa, y eres fiel a cumplirla. Creo, Señor, que toda persona que haya aprendido esta verdad hoy y la haya puesto en práctica, verá una transformación real. Verás una diferencia inmediata. Experimentarás tu presencia de una manera nueva y poderosa, porque tu palabra no vuelve vacía, porque tus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. Declaro esto sobre todas las vidas aquí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora, queridos míos, quiero que hagáis algo conmigo. Si esta oración ha tocado tu corazón, si sientes que realmente te has consagrado a una nueva forma de ir a misa, escribe en los comentarios: Amén, nunca volveré a entrar sin rezar. Escribe esta declaración de compromiso. No es solo para mí, es para ti. Es una declaración pública que fortalece tu decisión. Y si tienes una petición específica de oración, compártela también. Dime qué es lo que pesa en tu corazón, qué área de tu vida necesita intervención divina, porque rezaré por cada petición. Llevaré cada nombre ante el Señor en mi oración diaria. No estás solo en este camino. Somos una familia espiritual que camina junta y se fortalece mutuamente a través de la oración. Mis queridos hermanos y hermanas, hemos llegado al final de este viaje de descubrimiento que hemos hecho juntos hoy a través de la palabra de Dios. Hemos avanzado mucho desde esa pregunta inicial. ¿Por qué tantos católicos abandonan la misa con más peso que cuando entraron? Y ahora, tras recorrer juntos las Escrituras, tras mirar la tradición de la Iglesia, tras examinar décadas de experiencia pastoral, tenemos la respuesta. La razón no está en la ausencia de Dios, no está en la falta de poder de los sacramentos, está en la forma en que entramos. Hoy aprendemos que proteger el pie no es una sugerencia suave, sino un mandamiento protector de un Dios que nos ama y quiere que experimentemos plenamente todo lo que ha preparado para nosotros en la celebración eucarística. Ahora entendemos por qué la entrada determina toda experiencia, porque los primeros 30 segundos marcan un estándar para todo lo que viene después. ¿Por qué la oración preparatoria no es opcional, sino esencial? ¿Por qué quienes se consagran antes de entrar experimentan transformación, mientras que quienes entran de forma casual permanecen iguales? No era simplemente información interesante. Fue una revelación que puede cambiar por completo tu vida espiritual si la aplicas fielmente. Me alegra mucho saber que hemos caminado juntos en este camino de fe, que tuviste la paciencia de quedarte hasta el final escuchando cada palabra. Esto demuestra que Dios está actuando en tu corazón, que existe un hambre genuina de verdad que libera, y por eso quiero preguntarte algo. Si aún no te ha dado me gusta este video, hazlo ahora como una forma de celebrar la verdad que has descubierto. Si aún no te has suscrito al canal, suscríbete porque hay mucho más que Dios quiere enseñarte. Activa la campana de notificación para que no te pierdas las próximas enseñanzas que compartiré. Cada video está preparado en oración.
basado en las Escrituras y ofrecido con amor pastoral genuino. Pero más que eso, quiero conocerte mejor. Comenta abajo donde me estás observando. ¿En qué ciudad, en qué país recibes esta palabra? Quiero saber hasta dónde está difundiendo el Señor esta verdad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte también lo que estás pasando ahora mismo. ¿Qué desafío enfrentas? ¿Qué situación requiere oración? ¿Dónde necesitas la intervención de Dios? Porque tu historia importa, tu dolor importa, tu petición importa. Y nosotros, como cuerpo de Cristo, oramos los unos por los otros. Deja tu petición ahí y confía en que será llevada ante el trono de la gracia. Ahora quiero prepararos para lo que viene, porque esta verdad que habéis aprendido hoy es solo el comienzo de un camino mayor. Hoy hablamos sobre cómo entrar en la iglesia, unos 30 segundos aproximadamente, sobre mantener el pie. Pero, naturalmente, surge la pregunta, ¿qué sigue? Después de entrar preparado, consagrado y protegido, ¿qué debo hacer durante la misa? ¿Cómo debo posicionarme durante las lecturas, durante la homilía, durante la consagración, durante la comunión? Si la entrada es tan importante, imagina lo que ocurre en el momento supremo de la consagración, cuando el pan y el vino se convierten verdaderamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. En el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en este viaje. Descubramos juntos qué enseñan las Escrituras y la tradición de la Iglesia sobre cómo participar plenamente en cada momento de la Santa Misa. Aprenderemos secretos que los santos conocían sobre el culto durante la elevación de la hostia. Revelemos el poder que está disponible en el momento de la comunión cuando se recibe correctamente. Entendamos por qué algunas personas reciben milagros durante la misa, mientras que otras solo reciben el ritual externo. No te pierdas esta continuación, porque tu vida espiritual se revolucionará cuando sepas no solo cómo entrar, sino cómo mantener una actitud que reciba todo lo que Dios quiere dar. Quiero dejaros con la palabra de esperanza que está escrita en Jeremías, capítulo 29, versículo 11. Dios dice a través del profeta, «Sé qué pensamientos tengo sobre ti», dice el Señor, «pensamientos de paz y no de maldad, para darte el fin que deseas». Dios tiene planes para la paz para ti, buenos planes para el futuro y esperanza. Y estos planes se cumplen cuando obedeces su palabra, cuando proteges tu pie, cuando te acercas a Él de la manera que Él te indicó. Confía en eso, hermano, hermana. Confía en que cada paso de obediencia, incluso en los detalles que parecen pequeños, libera corrientes de bendición que Dios ha preparado para tu vida. Ahora, antes de dejaros ir, quiero pronunciaros la bendición sacerdotal que está en Números capítulo 6, versículos 24 a 26. Esta es una bendición que Dios mismo enseñó a los sacerdotes a pronunciar sobre el pueblo. Y yo, como pastor que ama vuestras almas, ahora pronuncio sobre cada persona que escucha. El Señor os bendiga y os guarde. Que el Señor haga brillar su rostro sobre ti y tenga misericordia de ti. Que el Señor levante su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios os bendiga abundantemente, queridos hermanos y hermanas. Que la próxima vez que vayas a misa sea completamente diferente a todas las anteriores. Deja que protejas tu pie, que recen antes de entrar, que os consagréis en los primeros 30 segundos y que experimentes la presencia manifiesta de Dios de una manera que nunca antes habías experimentado. Recuerda siempre lo que el salmista escribió en el Salmo capítulo 122, versículo 1. Me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor, que esta sea tu actitud a partir de ahora. Una alegría genuina de ir a la casa de Dios, no por obligación,
sino porque por fin sabrás cómo recibir todo lo que Él quiere darte allí. No te vayas ahora. No termines aquí. Da el siguiente paso en este viaje viendo el siguiente vídeo en mi canal que aparecerá en pantalla. En él seguiremos aprendiendo juntos cómo vivir plenamente en la presencia de Dios y experimentar la totalidad de sus maravillosos planes para tu vida. No te quedes aquí, porque Dios aún tiene mucho, mucho más que revelarte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier circunstancia, más grande que cualquier dificultad, más grande que cualquier ataque. Confía en Él con todo tu corazón. Mantén el pie cuando entres en su casa y hará infinitamente más de lo que puedes pedir o imaginar. Que el Señor te bendiga profundamente y espero verte en el próximo vídeo donde continuaremos este viaje transformador de fe. La paz del Señor esté siempre contigo.